Y está con nosotros precisamente en cabina el doctor Carlos Caro, abogado penalista, a quien hemos seguido a través de sus pronunciamientos en su cuenta en Twitter y tiene alguna interpretación interesante que compartir con nosotros en el medio de esta discusión legal que se abre, si el Tribunal Constitucional puede tener la última palabra con relación a la libertad del señor Fujimori o si por el contrario esa última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la suscripción del Pacto de San José por parte del Estado peruano. Doctor Caro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Evidentemente acá existe un debate. Quienes creen que la Corte Interamericana tiene competencias omnímodas, absolutas, siempre van a defender que cualquier palabra de la Corte Interamericana, cualquier decisión tiene que ser ejecutada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha hecho una diferenciación importante. Ha señalado expresamente que el Pacto de San José ordena cumplir las sentencias de la Corte. En este caso, las de Barrios Altos y La Cantuta, que se dieron en los años 2001 y 2006. Acá no estamos, dice el tribunal, ante una sentencia, estamos ante una resolución de seguimiento o de cumplimiento del fallo. Es decir, no estamos ante una sentencia, y la sentencia, si uno lee la de La Cantuta y Barrios Altos, no tienen una palabra sobre la libertad de Fujimori. Además, 2001-2006 no se discutía para nada el tema del indulto. Consecuentemente, para el tribunal, la competencia de la Corte se acaba ahí. La Corte Interamericana no es cuarta instancia, no es una corte de revisión, no es una corte de casación, es una corte que no puede fallar respecto de individuos. Hay que recordar que la justicia interamericana, las partes son las víctimas y por otro lado el Estado peruano. El Estado peruano está representado por la Procuraduría, pero el señor Fujimori no es parte del proceso. Recordemos incluso que en el 2018, cuando se estaba discutiendo a nivel de la Corte la supervisión, los abogados de Fujimori quisieron hacerse parte del proceso y la Corte le dijo, no, tú no eres parte. Entonces, la pregunta elemental es, ¿puede un tribunal emitir sentencia, fallo, resoluciones respecto de quien no es parte en el proceso? Esa es la discusión que está abierta y evidentemente el Tribunal Constitucional peruano ya respondió negativamente. Ahora, lo que nos está diciendo es que ante la eventual salida o la pronta salida de Alberto Fujimori, el expresidente, ¿podría retornar nuevamente a prisión, a Barbadillo? Se produciría el tema en el siguiente sentido. La Corte Interamericana, si se produce la salida hoy o mañana, puede emitir una nueva resolución de supervisión y persistir en que el señor Fujimori vuelva a prisión. Eso podría ser. Y ahí se va a generar evidentemente una pugna de poderes porque esa orden va a venir dirigida a las autoridades peruanas y en este caso las autoridades peruanas se van a encontrar atadas de manos porque vas a tener por un lado el Poder Judicial, eventualmente incluso a la Corte Suprema versus el Tribunal Constitucional. Y yo creo que todos los intérpretes del derecho local estamos de acuerdo en que la última palabra sobre el derecho peruano no la tiene ni siquiera la Corte Suprema, la tiene el Tribunal Constitucional. En el caso de Argentina, que yo también he posteado, que es el caso Fontevecchia, el Tribunal Supremo argentino, que hace las veces de Tribunal Constitucional, le dijo a la Corte, tienes límites, tú no puedes traspasar los límites, tú no puedes ordenar que anule un fallo que había impuesto una condena civil en favor del señor Menem, en el caso Fontevecchia, y le dijo a la Corte, yo no voy a ejecutar esa parte del fallo. ¿Qué le pasó a Argentina? Bueno, la Corte sacó una resolución diciendo que Argentina estaba en incumplimiento, que estaba violando el tratado, pero no le pasó más. No fue multada, no ha sido sancionada, no ha perdido, digamos, algo visible a Argentina como consecuencia de ese fallo, más bien es citado a nivel regional como un precedente importante donde un tribunal máximo, que en este caso es el argentino. El Pacto de San José, ¿cuál es la situación de Argentina frente al... Perdóname. Frente al Pacto de San José, la situación de Argentina, ¿cuál es? No, es de cumplimiento, ellos son parte del sistema interamericano. Es decir, no siguen siendo parte del sistema interamericano. No hace falta recusar el pacto. Yo creo que la Corte Interamericana cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, pero hay límites y hay competencias. Esto que se ha dado ahora ha sido analizado por muchos años, evidentemente, por un sector del derecho, ¿no? Los estudiosos del derecho internacional, y no todos están de acuerdo en seguir a pie juntillas, como si fuera palabra del Papa todo lo que dice la Corte. El parlamentario Eduardo Castillo, también hemos tomado nota de una cédula de notificación del TC ya al INPE formalmente. Y doctor Caro, yo no sé si usted tiene una palabra de que este trámite pudiera ejecutarse a pesar de lo dicho por el abogado del expresidente el mismo día de hoy. Sí, en teoría, cuando se trata de la ejecución de un mandato de libertad,
esto tiene que darse en el día y la principal verificación que tiene que hacer el INPE es primero que la orden sea auténtica, que creo que en este caso no hay ninguna discusión, y en segundo lugar que contra el reo, la persona que está en prisión, no exista más mandatos de detención. Y entendería, por lo que se sabe, que el señor Fujimori de momento no tiene ningún otro mandato de detención y con estas dos condiciones ya debería de ser liberado. Tengamos en cuenta de que el régimen del penal de Barbadillo o del centro penitenciario de Barbadillo es un régimen ad hoc, ¿no? No es un régimen de cientos de personas o miles de personas, simplemente un recinto para expresidentes, de manera que hay menos burocracia y hay menos tramitología, con lo cual, en teoría, podría esto ejecutarse con más celeridad y ejecutarse hoy. Deberíamos estar hablando quizás de tan solo horas. Se necesitaría, quizá en el caso de Alberto Fujimori, también un informe debido a su condición de salud. ¿Esto es un trámite, digamos, obligatorio junto a los otros dos que ha dicho o estamos hablando de algo que podría ser realmente inmediato? Sin duda que tendría que salir con una evaluación de salud para que se deje en claro cuál es el estado en el cual él está abandonando el recinto penitenciario, pero nuevamente, ¿no? Este sería un trámite más que no debería de durar. Yo creo que en el fondo acá hay un tema de decisión política, ¿no? Porque evidentemente el jefe del INPE y el jefe del penal no va a abrir la reja mientras no tenga una orden o la venia, digamos, del ministro de Justicia y de ser el caso de la presidenta de la República. Ahí están los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en ATE, entonces permanece dentro del penal de Barbadillo. Ha ingresado el congresista y vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo. Está también Marta Moyano y Luis Galarreta, secretario de Fuerza Popular, quien acaba de llegar hace tan solo instantes. Nosotros continuamos en diálogo con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor, ¿podríamos suponer quizá que el que se mantengan 3 o más personas representativas de Fuerza Popular en el penal de Barbadillo, en la Dirección de Operaciones Especiales, podría ser una señal de que efectivamente la liberación se dé esta noche, en unas horas? Yo pienso que sí, ¿no? Porque como habíamos adelantado, la ejecución de este tipo de medidas es inmediata y pasa básicamente por un examen de si existen o no otras órdenes de detención, que en este caso entiendo no existen, pero ya cuando el jefe del INPE o una autoridad administrativa te dice, oye, no, que falta la firma, que falta el sello, que falta una formalidad, hay solamente dos posibilidades, ¿no? O está cuidándose muy bien de seguir el procedimiento para que luego no digan que ha habido favoritismo, pero en este caso, como sabemos también, la Corte Interamericana podría en las próximas horas dictar alguna nueva resolución de supervisión y exigir o pedir al Estado peruano de que esta orden o no se ejecute o si ya se ejecutó, que se dé marcha para atrás. Si eso pasara, evidentemente cambia el panorama, ¿no? Entonces, cuando dicen, oye, esto se puede ejecutar hasta en 2 días, mañana o pasado mañana, da espacio para que eso suceda y evidentemente las personas cercanas al señor Fujimori tienen que presionar para que la libertad se ejecute lo más pronto posible, porque es más fácil mantenerlo fuera, si está fuera, que sacarlo si es que está dentro y llega una resolución nueva de la Corte Interamericana diciendo lo contrario. Doctor Caro, lo que acaba de explicar el abogado del expresidente Alberto Fujimori es correcto, es decir, se tiene que dar cumplimiento a esta decisión del Tribunal Constitucional en las próximas horas porque tiene que darse cumplimiento en el mismo día en que se emite esta notificación. Sí, claro, en la medida que el tribunal ha ordenado que la libertad es inmediata y debe ejecutarse en el día, es simplemente cuestión de agotar con los trámites administrativos, si no burocráticos en algunos casos, para que la ejecución se dé, ¿no? Pero como yo decía hace un momento, mientras más horas pasan, está el riesgo de que exista alguna reacción de parte de la Corte en el ámbito de lo que es la supervisión o seguimiento de estos fallos que ha ido dictando en este tiempo. Claro, pero lo que dice el doctor Riera es totalmente cierto. Entonces, siguiendo, digamos, la norma, debería darse cumplimiento hoy. Exactamente, porque además el Tribunal Constitucional... Así sea a las 11:59, pero el día de hoy. Sí, eso es algo que tendríamos que tener, digamos, que ver con pinzas, porque a la hora, 11:59, 2 de la mañana, 8 de la mañana, lo importante es que se agoten esos trámites administrativos.